Jueves 26 de marzo 2026. El Senado de la República aprueba en lo general el Plan B de la reforma electoral, pero sin el punto que tiene que ver con la revocación de mandato. La minuta fue turnada durante la madrugada a la Cámara de Diputadas y Diputados. Adiós a las pensiones doradas. Diputadas y diputados aprobaron eliminar pagos de hasta $1 millón al mes a expersonal de organismos como Pemex, CFE, Luz y Fuerza o el Banco de México. Ahora no podrán recibir más de 70,000 pesos. Tras el feminicidio de 2 profesoras en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que ya se trabaja en un programa de atención a la salud mental de jóvenes con capacitación a docentes. En la Ciudad de México, el gobierno capitalino afirma que el Estadio Azteca está listo para su reinauguración el próximo sábado. Y como parte de las acciones, se inauguraron 10 obras alrededor del Coloso de Santa Úrsula. Estados Unidos ataca otra lancha en el Caribe, supuestamente ligada al narcotráfico. 4 tripulantes fallecen. Inicia el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. México está cerca de conocer al rival europeo que enfrentará en la primera ronda. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en su espacio a las 6, como siempre, con lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, buenos días. Jueves 26 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días. 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, donde las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Disponibles también en todas las redes sociales. Ahí las puede ver usted en la pantalla. Siga la transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. ¿Qué decir acerca de lo que fue esta maratónica sesión que se prolongó hasta pasada la medianoche de este jueves? La Cámara de Diputadas y Diputados finalmente dio el sí al Plan B de la reforma electoral. Y es que la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo lograron la mayoría requerida para su aval en lo general. Y sí, es un dictamen que avanza, pero hay un cambio fundamental, parte central de la discusión. El artículo 35 constitucional. Se eliminaron modificaciones sobre el tema polémico de la revocación de mandato. No va. Es así como esta reforma pasa ahora ya a la Cámara de Diputadas y Diputados. Mi compañero Armando Gama nos cuenta cómo estuvo. La reforma constitucional en materia electoral, conocida como Plan B, fue aprobada por el bloque mayoritario en el Senado, pero no en su totalidad, como lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, el Partido del Trabajo no acompañó a Morena y al Verde, por lo que el bloque no alcanzó mayoría calificada para aprobar el artículo 35, el cual busca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo Federal se realizara el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. El PT propuso una reserva para eliminar dicho artículo del dictamen al argumentar que adelantar la consulta de revocación de mandato 2028 al 2027 distorsionaría el sentido democrático de la elección intermedia. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla, de garantizar la estabilidad democrática del país frente a presiones externas o tensiones internas que pretendan distorsionar los mecanismos de participación ciudadana. Por otro lado, los mismos legisladores petistas votaron a favor, junto a Morena y el Verde, para aprobar los 3 artículos restantes del Plan B, a fin de reducir privilegios. Ajustar las remuneraciones de todos los servidores públicos a los límites constitucionales. Eliminar beneficios indebidos financiados con recursos públicos y establecer mecanismos de racionalidad en los distintos órdenes de gobierno. No puede ser que en aras de la autonomía
se siga violando la Constitución, nuestra Carta Magna, con funcionarios públicos que ganan más que lo que gana la Presidenta de la República. Con mayoría calificada, se modificó el artículo 115 constitucional para simplificar el apartado gubernamental en los municipios con una sindicatura y hasta 15 regidurías, observado por el principio de paridad e igualdad sustantiva. La reforma al 116 de la Carta Magna pondrá topes presupuestales a los congresos locales del 0.70% del presupuesto de egresos de cada estado. Se estableció que los más de 4 millones de pesos de ahorros se invertirán en los municipios para obras de infraestructura local. Y el cambio al artículo 134 prohíbe a consejeros electorales, magistrados y altos funcionarios de órganos electorales, como el INE, tribunales electorales y OPLES, contratar con recursos públicos de seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida o pensiones privadas, cajas de ahorro especiales, entre otras prestaciones. La oposición se opuso a los 4 artículos del Plan B. ¿Qué es esto? Una simulación, una mentira, un engaño que rompe con el principio de equidad y se convierte en una posición ventajosa para el Ejecutivo Federal y su partido. Si quieren ayudar a los municipios, devuélvanles los fondos, el fondo regional, el fondo metropolitano, el fondo para los pueblos mágicos, el Fortamun, devuélvanselos. Nos preocupa sobremanera la intromisión en las entidades federativas. Fijar un tope presupuestal anual a los congresos estatales desde la Constitución, cuando es una atribución de las propias entidades federativas, es realmente un despropósito. El dictamen avalado fue turnado a la Cámara de Diputados y Diputadas para su análisis. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, pues ahí estuvo el debate, así las circunstancias, la revocación de mandato no fue aprobada por el Partido del Trabajo, todo lo demás va. Y luego de esta discusión, análisis, aprobación en la Cámara Alta, viene ya la tarea de diputadas y diputados. Recibieron 3:45 de esta madrugada la minuta del Plan B de la reforma electoral. La madrugada de este jueves, el Pleno de la Cámara Baja recibió este documento aprobado, como veíamos, por mayoría de votos en el Senado, y tras recibir la minuta directamente ya va a la Comisión de Puntos Constitucionales. La cita para la siguiente sesión del Pleno, 7 de abril, va el tema ya, vamos a ver qué curso toma en el Senado. La cita es a las 11 de la mañana. Bueno, y seguimos con la actividad legislativa porque precisamente en San Lázaro se puso fin a las llamadas pensiones doradas, con la que exfuncionarios y exfuncionarias de organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro se llevaban hasta 1 millón de pesos al mes. Luis Valdés nos cuenta. Se acabaron las pensiones doradas en la administración pública, esas que se otorgaron en los gobiernos del PAN y del PRI y que costaron miles de millones de pesos al país. La Cámara de Diputados fijó en 70,000 pesos las jubilaciones y pensiones de ex personal de confianza que dirigió organismos como Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro o el Banco de México. No nos vamos a cansar de decir que la reforma al artículo 27 constitucional no elimina derechos, no vulnera conquistas laborales, sino por el contrario, fortalece el sistema de pensiones al hacerlo más justo, más sostenible y constitucionalmente coherente. No está dirigido contra las y los trabajadores de México. No va en contra de quienes han construido su retiro con años de esfuerzo, disciplina y de servicio. Sí va contra los privilegios ofensivos de una minoría que durante mucho tiempo vivió al amparo de esquemas desproporcionados. Privilegios que el PAN y PRI defendieron con argumentos como que se trata de retroactividad o hasta simulación. A ver, esto no es justicia, esto es simulación. Y perdón, pero un gobierno hipócrita y mentiroso como el que tenemos no puede seguir siendo un gobierno legítimo. Van a pasar a la historia como los que traicionaron a los propios trabajadores. Que se vulnera el principio de retroactividad de la ley. Porque aunque el discurso oficial intente maquillarlo y maniacarlo, la realidad es que esta reforma impacta derechos
derechos ya adquiridos de los trabajadores. Lo intentaron hasta con un fracasado portazo de personas jubiladas, pero nada les funcionó y el proyecto presidencial fue aprobado. Ahora va a los congresos estatales para su aval y posterior entrada en vigor. 11 Noticias, Luis Valdés. Vámonos con información que tiene que ver con nuestros connacionales que van como personas migrantes al otro lado de la frontera. Imagínense los números. El último año, 13 mexicanas y mexicanos han fallecido en Estados Unidos, sí, a causa de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Las autoridades nacionales de este país están tomando cartas en el asunto. Nos cuenta de qué manera Karen Ballesteros. En el último año, 13 mexicanas y mexicanos han muerto en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, o en algunos casos en medio de operativos contra migrantes. Así lo dio a conocer el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco. Estaremos dando un seguimiento muy puntual a los resultados de cada una de estas investigaciones, buscando que haya justicia para las familias de estas personas que muy tristemente perdieron la vida. Y déjenme decirles que hay casos que son absolutamente desoladores. Vamos a buscar que haya toda la justicia que debe de haber en este tipo de casos. Durante la conferencia matutina se explicó que de acuerdo a la información de autoridades estadounidenses, 6 de las muertes fueron por complicaciones médicas, 4 más por supuestos suicidios, 2 durante operativos migratorios y 1 en un tiroteo en un centro de detención. Por ello, algunas familias tomaron acciones legales con el acompañamiento y atención jurídica, mediante despachos privados que hace la Cancillería. Se han presentado ya 2 demandas por parte de las familias de estas personas. Hay 4 casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico. Hay 3 casos más que están en análisis jurídico. Además, el gobierno mexicano ha enviado 14 notas diplomáticas a Estados Unidos para pedir información y exigir el esclarecimiento de estos hechos. 12 ya fueron respondidas y las investigaciones siguen abiertas. También se informó que de enero de 2025 a la fecha, más de 192,000 connacionales han sido repatriados, mientras que poco más de 13,000 siguen en detención, por lo que el gobierno mexicano sigue fortaleciendo la red consular en Estados Unidos. Públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, y en particular pues de nuestros hermanos y hermanas que trabajan allá. Hasta el momento se reportan casi 13,000 visitas a centros de detención, con un promedio de 30 recorridos al día, con el fin de verificar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, y se han brindado casi 21,000 asesorías legales. El canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que desde el arranque de la actual administración se ha reforzado el modelo de atención consular con la digitalización, modernización y evaluación de las representaciones diplomáticas. Son 53 consulados, en algunas jurisdicciones funciona mejor que en otras, pero estamos tratando de homologar todos los servicios de los consulados para que pueda haber una atención más eficiente, más oportuna y más pareja en esta que es la red de consulados más grande del mundo. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Bueno, y ante la posibilidad de una detención por parte de autoridades migratorias, el Gobierno de México emitió las siguientes recomendaciones, principalmente para las personas mexicanas que viven allá en Estados Unidos. Lo más importante es que hay que organizarse con familiares y amistades para compartir la ubicación en tiempo real y mantener en orden documentos importantes, tanto mexicanos como estadounidenses. También es importante, y lo sugiere precisamente el gobierno, tener una carta poder que indique quién se haría cargo de hijas e hijos en caso de una emergencia. Ahora bien,
¿Qué es lo que hay que hacer en caso de que agentes de ICE lleguen directamente al domicilio? Bueno, pues la recomendación es primero mantener la calma y no abrir la puerta. Tampoco revelar su situación migratoria. Pedir de inmediato la orden judicial de arresto o registro. Si la presentan, que por cierto, usted puede pedir que la muestren por la ventana, hay que verificar que contenga nombre completo, dirección correcta y firma del juez. Nombre completo de la persona que buscan detener. En caso de ser detenida o detenido, también es importante primeramente mantener la calma. No tratar de huir ni poner resistencia. Proporcionar los datos verdaderos. También muy importante, pedir comunicarse con su consulado mexicano más cercano y con un familiar o persona de confianza. Es un derecho. Los números de emergencia están disponibles las 24 horas, esto para poder brindar asistencia a mexicanas y mexicanos. En Estados Unidos, lo puede ver usted en la pantalla, es el 520-623-7874. En caso de ser familiares que se encuentren en México y necesiten ayuda, pueden llamar directamente al 079. Lo mismo si han perdido contacto con algún familiar que esté allá. Toda esta información la encuentra disponible en las redes sociales del Gobierno de México. Y miren, hay atención y pendiente de lo que está ocurriendo con las caravanas migrantes, las personas que abandonan su país de origen por distintas razones. México está pendiente de su llegada. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ahora un grupo de alrededor de 200 personas salió de Tapachula, Chiapas, rumbo, sabemos, al norte del país. Quieren cruzar a Estados Unidos. Las instituciones de seguridad y migración están fortaleciendo distintas acciones para combatir también lo que suele ocurrir en estas caravanas, el tráfico de personas. Y hay un trabajo permanente del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, de la Guardia Nacional para su protección y un protocolo de atención humanitaria. En el caso de todas las caravanas, donde desde que llegamos al gobierno, todas se quedan en el sur del país y se les ofrece incluso la repatriación y muchos de ellos la aceptan y en todo caso si no, se ve su situación migratoria y después de un tiempo si se quedan en México, pues la posibilidad de que puedan trabajar en el sur del país. Cambiamos de tema. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los feminicidios de las profesoras Tatiana y María del Rosario que ocurrieron allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que le informamos precisamente ayer. El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno, pues la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran, que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando. La presidenta también informó que su gobierno ya preparó un programa especial de salud mental dirigido específicamente a estudiantes y docentes de secundarias y preparatorias de todo el país. Toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones, queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita. Y bueno, miren, hay un caso que puso sobre la mesa algunos hechos sucedidos anteriormente. En septiembre del año pasado, por ejemplo, cuando un joven identificado como Lex Ashton realizó un ataque armado en el CCH Sur. Sin duda, lo que ocurrió recientemente en Michoacán volvió a poner la atención en este tema y sobre todo con una alerta a la sociedad. Y es que igual que en esa ocasión, el incidente de Michoacán estaría relacionado con la denominada comunidad Incel. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el contexto? Azucena Rangel.
Tras los feminicidios de las maestras María del Rosario y Tatiana, cometidos por un estudiante de 15 años en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el término incel se puso nuevamente en el centro del debate, y es que el joven atacante se consideraba parte de esa comunidad. Muchos de ellos encuentran espacios de escucha y espacios de contención en comunidades que lo que van a hacer es exaltar el enojo, exaltar el dolor y generar afuera enemigos responsables, en este caso las mujeres. De acuerdo con especialistas, los incels son jóvenes que se consideran célibes involuntarios y culpan a las mujeres de su soledad. Tienen su lenguaje propio digital y se refugian en chats donde hay discursos de odio. Figuras como Temach conectan con algo que ya está ahí, hombres que se sienten confundidos, heridos o desplazados. Y el problema es cuando esos discursos, en lugar de abrir posibilidades, lo que hacen es reforzar ideas como el control, la superioridad, la desconfianza hacia las mujeres. La psicóloga Rocío Arellano considera que los incels creen erróneamente que la razón de no tener éxito con las mujeres es su libertad y empoderamiento. Y entonces en el momento en el que empezamos a hacerlo visible, empieza ya a incomodar. Entonces, entendiendo que mucho tiempo se ha dado esta sexualización al género femenino, y nosotras entendiendo que ya no estamos siendo solamente, ya no queremos ser el objeto sexual. Frente a esto, las expertas señalan la importancia de cuidar el contenido que consumen las juventudes en plataformas digitales, ya que en los últimos años se ha visto una tendencia a la alza de creadores de contenido que refuerzan estereotipos de masculinidad tóxica. 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa. Hay mucha información. Al volver estaremos pues hablando de todos los temas en materia deportiva. Así es, también la Defensoría Pública y las obras que se están inaugurando a propósito del Mundial aquí en la Ciudad de México. Volvemos. Son las 6:30 en la hora del centro. Avisos oportunos si va a salir de casa. Nos sigue en radio. Reducción de carriles por la presencia de manifestantes. República de Cuba. Este es en el centro a la altura de Callejón Héroes del 57, muy cerquita del eje central. Evite la zona por José María Izazaga y también Tacuba. También escuche usted, servicios de emergencia está laborando en el eje 6 sur, esto a la altura de Ticomac por un incendio cerca de la central de abasto. En el metro, ¿cómo van las cosas hasta ahora? 6:31 en la hora del centro. Al momento, buen avance, mañana de jueves tranquila en el metro. Reducción de carriles en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 37, esto en dirección a la Ciudad de México por un accidente vial. Tome sus precauciones y salga con tiempo. Vámonos con otros asuntos. Mire, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara la iniciativa de ley contra el feminicidio, víctimas colaterales de este delito, así como las organizaciones civiles, afirmaron a través de un documento compartido por Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, víctima de feminicidio de 2015, que esta debe elaborarse con la participación de la sociedad civil, debido a la experiencia con que cuentan tanto víctimas como organizaciones al vivir este tipo de procesos. Señalaron que actualmente persisten las investigaciones deficientes, la respuesta tardía, la revictimización y la falta de reparación oportuna y acorde a la dimensión de los daños. Por lo cual dijeron que más allá de generar nuevas reformas, es necesario asegurar que las ya existentes se implementen con eficacia para acreditar correctamente los feminicidios. También mencionaron que es necesario garantizar atención integral a las familias de las víctimas, incluyendo programas específicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que han sido impactados por la violencia y evitar la revictimización constante durante las investigaciones y los procesos. Justamente en este camino y para garantizar la atención a familiares de víctimas de feminicidio, la Defensoría Pública está jugando un papel fundamental. ¿De qué manera? Nos cuenta Gilberto Molina. Hay una luz de esperanza para las víctimas indirectas del feminicidio, revictimizadas por laberintos burocráticos. El acompañamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
se hace a través de una representación extraordinaria con la finalidad de robustecer las investigaciones y que los feminicidas sean sentenciados con todo el peso de la ley. Al momento en que las personas llegan, lo que necesitan es un acompañamiento jurídico adecuado. Explicación jurídica adecuada de sus asuntos es lo que les brindamos justamente. Dinero no ocupan porque incluso dentro de las bases del Instituto de Defensoría Pública nuestros servicios son completamente gratuitos. Desde 2021, la Defensoría Pública está facultada para llevar estas representaciones, pero no puede asumirlas de oficio. Tiene que ser a solicitud de parte, es decir, de los familiares. Inclusive las compañeras de representación extraordinaria se trasladan hasta las casas de las personas víctimas cuando éstas no tienen recursos. También es una situación institucional que estamos viendo ante la necesidad imperativa de que las personas quieran un acceso a la justicia. Gracias a la representación extraordinaria, se han logrado 53 sentencias condenatorias en contra de feminicidas desde 2021, cuando se le otorgó esta facultad al Instituto de la Defensoría Pública. Hoy acompaña el caso de 534 víctimas indirectas de feminicidio, labor que se ha fortalecido en el último semestre con 325 casos del total. Aún es más difícil obtener la confianza de las personas porque justo ya vienen tras diversas violaciones estructurales a todos sus derechos, muy revictimizadas, cansadas de todas las instituciones y nos ven justamente como una última opción. Y en esta parte, insisto, es muy difícil para las compañeras justamente tratar de ganarse esa confianza que es lo primordial, pero aún así no desistimos. En marzo, inició una serie de laboratorios de feminicidio en toda la República. Hasta hoy, 27 estados han desarrollado estos laboratorios. La misión es garantizar que haya castigo para los victimarios y acercar la justicia a las víctimas indirectas. En su dolor, no están solas. Con las imágenes de Eduardo Zamudio y Bruno Ruiz, 11 Noticias. Gilberto Molina. Mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó la entrega de 10 obras públicas que van a beneficiar de manera permanente a las y los habitantes del pueblo de Santa Úrsula y Huipulco, colonias aledañas a la primera milla del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México, entre las que destacan mejoramiento del centro de transferencia modal de transporte público, instalación de 6 kilómetros de sendero seguro, parques y un jardín de lluvia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el Coloso de Santa Úrsula está listo para su reinauguración ya el próximo 28 de marzo con el partido México-Portugal. Estamos entregando parte de los compromisos que hicimos para esta ciudad, para que esta ciudad pueda recibir al mundo, para que esta ciudad pueda hacer historia como la mejor sede mundialista. Y para ello nos propusimos recibir al mundo con orden, con seguridad y con la mejor experiencia urbana, que es lo que hoy estamos viendo. En tanto, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, recordó que el acceso al Estadio Azteca será exclusivamente de manera peatonal. Se va a proporcionar opciones de transporte público a las y los asistentes y se permitirá pleno acceso peatonal y vehicular a los habitantes de las 8 calles aledañas al recinto deportivo. Únicamente deberán presentar su identificación oficial. Que quede claro, el pueblo y los que viven en la zona que tiene que ser restringida van a poder entrar a sus hogares y van a poder transitar libremente. Sí va a haber un cerco, evidentemente. Lo que no queremos es que se sature estas vialidades y que se hagan cuellos de botella. La manera de accesar directa con el transporte público que vamos a empezar a funcionar son 4 horas antes del inicio del partido. Más deportes, Betty Pereira, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Hola ¿cómo Betty. están? Angie, Lupita, buenos días a todas y a todos quienes nos ven.
Aunque oficialmente faltan 77 días para el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la fiesta comienza hoy en territorio mexicano. Los ojos del planeta estarán puestos en Nuevo León y Jalisco, donde se llevarán a cabo los partidos del repechaje intercontinental que otorgarán 2 boletos al torneo. Yanay Zárate nos cuenta. Este jueves arranca el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026, una fase decisiva para definir a los últimos invitados al torneo. Y lo más importante para México, conocerá al rival europeo que estará en el Grupo A y que enfrentará en el tercer partido de la primera ronda. Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda buscarán ese lugar en un formato de eliminación directa. Las semifinales se jugarán este jueves 26 de marzo. República Checa contra Irlanda y Dinamarca frente a Macedonia del Norte. Ambos partidos a la 1:45 de la tarde, tiempo del centro de México. Los ganadores de estos partidos se enfrentarán en la final el 31 de marzo y de ahí saldrá el rival del tricolor. También en Europa destaca el repechaje, donde aparece la histórica selección de Italia. Se enfrentará primero a Irlanda del Norte para después buscar la final el 31 de marzo. Si la Azzurra logra avanzar y ganar su ruta, se integrará al Grupo B, donde enfrentaría a Canadá, Qatar y Suiza. Aquí en México se realizará el repechaje intercontinental, con sedes en Guadalajara y Monterrey. 6 selecciones buscan los 2 boletos disponibles. En Monterrey, el ganador entre Bolivia y Surinam enfrentará a Irak, y quien avance se ubicará en el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega. En Guadalajara, Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica y el vencedor jugará contra la República del Congo. El ganador clasificará al Grupo K, donde ya esperan Portugal, Uzbekistán y Colombia. 11 Noticias, Yanay Zárate. Y a propósito de la cobertura mundialista, los periodistas de la cadena de televisión TUDN que se encontraban detenidos en Sudáfrica ya están en libertad, pero en arraigo domiciliario en una casa en Johannesburgo. El reportero Julio Ibáñez y el realizador Daniel García fueron detenidos por autoridades policíacas debido a que volaron un dron en una zona restringida mientras cubrían las actividades de la selección de Sudáfrica, el primer rival de México en la Copa del Mundo. Con la participación de 22 peloteros mexicanos arranca la temporada 2026 de las Grandes Ligas, una señal de la presencia del talento mexicano en Estados Unidos. Juan Pablo San Esteban tiene los detalles. Arranca una nueva temporada en las Grandes Ligas con la presencia de 22 peloteros mexicanos en los rosters principales. 6 nacieron en territorio nacional y el resto tiene doble nacionalidad, muestra de la fuerte presencia del béisbol azteca en Estados Unidos. Para la campaña 2026, pese a la ausencia de pitchers abridores que han predominado históricamente, México tendrá jugadores de posición que también tienen manos finas con el bat y con el guante. En la Liga Americana, Jarren Duran es un bateador clave en el line-up de los Medias Rojas de Boston. También Jonathan Aranda con los Rays de Tampa Bay genera expectativas, lo mismo que el experimentado receptor tijuanense Alejandro Kirk. Uno de los mejores cerradores de las mayores, Andrés Muñoz, regresa con los Marineros de Seattle, junto con Randy Arozarena. Con los Astros de Houston, el sonorense Isaac Paredes desquitará el contrato de casi $10 millones que cerró con la Novena Tejana. En la Liga Nacional, Taijuan Walker, uno de los pocos abridores, espera brillar con los Phillies de Filadelfia. Con los Cardenales de San Luis, reaparece Jojo Romero y como novedad, el infield de Ramón Urias. El mazatleco José Urquidi busca una nueva aventura con los Piratas de Pittsburgh, ya repuesto de una cirugía y lesiones. El shortstop de Milwaukee, Joey Ortiz, seguirá aportando a la defensiva con los cerveceros, mientras en San Diego, Jeremy Estrada quiere un lugar en la rotación de abridores. Otros mexicanos como Javier Azad, Alejandro Zuna, Valente Belloso y Patrick Sandoval en las ligas menores tratan de ganar un lugar en el roster de 25 peloteros. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban.
Esta madrugada el patinador mexicano Donovan Carrillo regresó a la actividad en el Campeonato Mundial de la Especialidad que se realiza en República Checa. Carrillo participó en el programa corto, sumó 79.65 puntos y hasta el momento de su participación el jalisciense se encontraba en primer lugar, aunque aún faltaban 26 participantes más. Recordemos que solo califican los primeros 24 lugares al programa libre que tendrá lugar el sábado. El Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, confirmó que ya recibió la apelación de la Federación de Fútbol de Senegal en contra de la decisión de la Confederación Africana de Naciones por haberlos despojado del título de campeones y otorgarlo en la mesa a Marruecos. Senegal pidió una medida cautelar que consiste en que se mantenga como campeón mientras se resuelve el fondo del asunto. Anoche regresó el béisbol de las Grandes Ligas y los Yankees de Nueva York arrancaron la temporada 2026 con autoridad. Blanquearon 7-0 a los Gigantes de San Francisco en el llamado Opening Day. Max Fried fue el protagonista que condujo a la blanqueada con labor de 6 entradas y un tercio, en las que apenas toleró 2 hits, otorgó una base por bolas y recetó 4 ponches. Los deportes, Lupita, Angie. ¿A quién le conviene a México tener como rival ahora en el repechaje que va a haber de quienes aspiran a un lugar todavía a estas alturas, Betty, dentro del Mundial? Pues probablemente a Macedonia del Norte, que no le toque Dinamarca. Es fuerte, sí, un rival claro. fuerte. Ahora, a mí no me gusta que siempre andemos así como que pobreteando, ¿no? De que, ay, no, el más débil. Sí, no, sí, que sí. le toque Dinamarca y que México se imponga Eso. y que dé un buen juego y que demuestre. Sabemos que Aguirre está batallando con la ausencia de muchos jugadores por lesión, pero bueno, ya por ahí Gil Mora se va recuperando, Edson Álvarez también, entonces, que sea Dinamarca. Eso. Oye, Betty, la participación de Donovan Carrillo terminó los Olímpicos de invierno y ya está otra vez en un campeonato mundial de patinaje. Ya nos dabas, digamos, como el adelanto de lo que ha sumado, pero sin duda es importante que siga sumando no solo puntos, sino también pues clasificaciones en estos campeonatos. Sí, fíjate que después de los Juegos Olímpicos ocurre que los campeonatos mundiales suele ser que no haya tanta participación de los medallistas porque hay como un periodo de descanso. Solemos ver muy buenos resultados, por ejemplo, para los deportistas mexicanos en los campeonatos mundiales post Juegos Olímpicos, justamente por eso, pero sí, o sea, en el alto rendimiento no se descansa. Hay deportistas que ya por su altísimo nivel pueden decir, a este no voy o a este bajo mi rendimiento porque no necesito ese resultado, ¿no? Pero a Donovan sí lo necesitas. Obviamente a él le interesa conservar su beca deportiva, le interesa obviamente que los patrocinadores sigan aportando para que él pueda seguir preparándose. Entonces él llegó pues con todo para traer un buen resultado. Y a ver qué tal le va. esperemos que logre clasificar por lo Aquí menos les vamos ¿no? a informar puntualmente. Perfecto. Gracias, Betty. Excelente Hasta día. mañana. Te vemos pronto y bueno, mire, vámonos con otros temas, vámonos a la música porque se cumplieron 20 años sin 20 Rocío Dúrcal, esta cantante española que triunfó con canciones mexicanas. Para recordarla y para que las nuevas generaciones la conozcan, podremos disfrutar en la pantalla grande. Parece que fue ayer que se apagó su voz, una mujer extraordinaria con un talento inigualable que hizo de México su país natal. Aquí se le quiere, se le recuerda, un legado que incluye canciones a dúo, históricas, muy queridas con Juan Gabriel, por supuesto con Enrique Guzmán. ¿Recuerdan el concierto que ofreció en 1991 en el Auditorio Nacional? Fue una de las noches más importantes de su carrera y la podemos revivir. Sandra Sique. Ella es la española más mexicana. Su carisma la llevó a triunfar en la música y el cine de su país en los años 60. A finales de la siguiente década llegó a México, donde conoció a Juan Gabriel y, cobijada por el mariachi y las letras del Divo de Juárez, se colocó entre las grandes estrellas. Rocío Dúrcal dejó este plano el 25 de marzo de 2006, pero su voz aún resuena en su familia, la de sangre y la que formó con sus fans. Pues la recuerdo con mucho amor, mucha admiración, mucho orgullo y definitivamente, constantemente la estoy escuchando. Porque la amamos, o sea, amamos su música como cantaba. En mi época de joven, ella cantaba y la verdad, siempre me ha gustado sus canciones, su música
Me encantan sus canciones, creo que son las canciones más bonitas que he escuchado. Para recordarla en su aniversario luctuoso, los cines mexicanos proyectan Rocío Dúrcal 20 años sin ti, un concierto remasterizado grabado en el Auditorio Nacional en 1991, con la participación de Juan Gabriel y Enrique Guzmán. Imágenes y canciones que reviven el cariño y la admiración de sus fans. Su elegancia, cómo salía al escenario con sus vestidos, la forma como interpretaba la música mexicana de mariachi, especialmente las canciones de Juan Gabriel, en ese acento español que enamoraba a todo mundo. Gracias a sus fans, al pueblo mexicano en general, perdura constantemente, se está escuchando en las emisoras constantemente y para mí pues es alegría, la verdad es alegría. Ya han pasado 20 años, ya es un luto muy más de satisfacción por saber que todavía se las mira tanto que otra cosa. Además, el público puede ver en un cine de Polanco los vestuarios que Rocío utilizó en aquel concierto y que sus hijas Shaila y Carmen han mantenido intactos. 11 Noticias. La sonrisa de Miguel de la Cruz es por recordar con agrado un concierto de Rocío Dúrcal. Miguel, qué afortunado fuiste. En el Palenque de Aguascalientes. Y en Palenque, porque es muy diferente, ¿no? Ah, claro. Pues mira. Extra, todavía te acuerdas. Todavía me acuerdo. Ay, qué bueno, Miguel. Pues aquí la recordamos con cariño y vámonos directo a la información cultural. ¿Cómo no? Hay otra cantante que no solo canta, Julieta Venegas. Es la voz que narra el documental Flamingos. Ofrece un acercamiento a la biodiversidad y al ciclo de vida de esta ave de plumaje rosado. Durante días y noches, a lo largo de poco más de 2 meses, Lorenzo Hagerman colocó sus cámaras para captar la llegada de miles de aves que tiñen todo de rosa. El resultado fue el documental Flamingos, la vida después del meteorito. Una de las características que tiene este fenómeno, pues es que es espectacular. Y quería que eso se sintiera como yo lo sentí cuando estuve día y noche filmando allá y ver, no siempre había mucho que ver, pero cuando se reunían y cuando estaban activos, era todo un espectáculo auditivo y un espectáculo visual que quería que de alguna forma eso fuera parte de la estructura formal de la película. Filmada en la reserva de la Biosfera Federal Ría Celestún, Río Lagartos, la reserva de El Palmar en Yucatán, Flamingos da cuenta de parte del ciclo de la vida del flamenco del Caribe, el cual se estima vive aproximadamente 30 años y a partir de los 3 va y viene a el paraíso yucateco para formar su familia. Ciclos a los que casi nadie tiene posibilidad de presenciar. Muy difícilmente vas a poder vivir la naturaleza tan cerca y con tanto detalle tú con tus propios ojos, porque para eso pues, requerirías no solo del tiempo, sino del acceso, del llegar a esos lugares que correctamente están protegidos, sobre todo el área de anidamiento en la época reproductiva. Cualquier disturbio podría hacer que se perdiera la producción de crías de ese año. Dotado de imágenes espectaculares, Flamingos, la vida después del meteorito, cuenta con textos de la micropoetisa Ajo, narración de Julieta Venegas y música de Bryce Dessner. Un deleite para los sentidos ya en cines. 11 Noticias, Saraí Campeche. La Universidad Autónoma Metropolitana prepara una jornada cultural que servirá de antesala al esperado partido entre la selección mexicana y la portuguesa, que inaugurará el nuevo Estadio Banorte en la Ciudad de México. La jornada será este 27 de marzo de 13 a 17 horas y contará con actividades de literatura, muestra gastronómica y deportivas. Entre ellas habrá una charla y lectura de poesía del escritor Fernando Pessoa, una muestra de danza con la conocida fiesta criolla portuguesa con ritmos afro house. Todas las actividades serán gratuitas en Rectoría General de la UAM.
ubicada en Canal de Miramontes 3855. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Casa, informó que no se subastará la pieza prehispánica que formaría parte del catálogo de la Casa Templum en Barcelona, España. Esto gracias a las gestiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes se coordinaron con autoridades correspondientes para impedir que se vendiera la pieza en la subasta que se realizó este 25 de marzo. El objeto identificado es una máscara maya que data entre el 2000 a.C. al 900 después de Cristo, que estaba valuada en un precio estimado de 3.000 a 4.000 euros. Vámonos al libro del día, es Juan sin nombre, de Diego Gómez Piquerín, editado por Grijalvo. Este libro en voz de su autor. Juan sin nombre, la historia del negro conquistador, desentraña a Juan Garrido, un negro africano, esclavizado y luego liberto, que participó en numerosas hazañas en el continente americano, de Puerto Rico a Cuba, Santo Domingo, la península de la Florida, el archipiélago de las 11,000 vírgenes, que desembarca junto con una treintena de africanos más en ese primer contingente de españoles que llegan con Hernán Cortés en 1519. Desde su llegada a México hasta su muerte en algún momento de la década de 1540, hace de este su país. Esta historia transcurre realmente en el México del siglo XXI, ocurre en el campo militar número 1, ahí arranca la historia con un desaparecido. Bueno, qué gusto me da decirle esto. Leo con el 11 tuvimos sala de lectura en Noche de Museos en el Congreso de la Ciudad de México. Esa es la imagen. Estuvimos con Michael Sledge y su novela Las Posas, editado por Dharma Books. Estaba muy emocionado, dijo, nunca pensé estar en un lugar así, hablando de uno de mis libros. Pues así estuvimos. Comenzamos ahora la lectura de la novela Por mi gran culpa, de Ligia Urroz, editado por Hachette. Avanzaremos 18 páginas por día y la sala será el sábado 11 de abril en la librería Rosario Castellanos a las 19 horas. 19 horas, siempre la hacemos a las 5, ahora por agenda se puso a las 19 horas. Y hoy se cumplen 134 años de la partida del poeta estadounidense Walt Whitman. En su honor, el poema del día, Me celebro y me canto a mí mismo, que en alguna parte dice, me brindo al bien, al mal, me permito hablar hasta correr peligro, naturaleza sin freno, original, energía. Quien lo solicite, lo comparto completo por X, @Miguel de Sola de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Se celebra y se canta a sí mismo, y yo creo que celebró con ese gusto la sala de lectura, el autor, con las personas que estaban ahí. Miguel, ¿qué escenario? Qué escenario, ¿verdad? Yo les decía, este escenario yo lo vi en blanco y negro en la tele, con un informe de Echeverría tal vez, o de López Portillo, y nunca pensé que estaría ahí difundiendo Antigua Cámara de Diputados, todavía creo que dice ahí, arriba, pero qué experiencia. Les dije a los lectores y lectoras que nos acompañaron que llenaron las curules. La parte de arriba todavía cabía gente, pero llenaron las curules. Les dije, ustedes son los legisladores de la lectura. Eso, qué bien, que encajó muy a perfecto. gusto. Mira, esa es la imagen. Mira qué lugar padrísimo, Nos con quedó historia, el autor feliz. Y en un lugar donde la palabra es lo que cuenta, porque el orador propone y los del otro lado votan. Disponen. A partir, exacto, pues usamos la palabra simplemente, ¿no? Qué lujo, Miguel, pues la segunda sala de lectura en Noche de Museos, con estas sedes maravillosas. Seguirán las sorpresas, seguirá el encuentro de escritores. Sí. Y oye, qué bueno lo de la UAM, me encanta, porque vas ambientándote para el partido a México y de Miramontes a la Azteca. Exacto. Pues, un pasito. Una instancia académica metida en lo deportivo está de lujo. Eso es lo que vamos a ver ahora, de la mano el deporte y el fútbol. Pues qué bueno. Y la cultura. Exacto. Gracias, Miguel. Gracias. Seguimos. Nos vemos mañana. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ello le vamos a compartir un mensaje por parte del equipo de 11 niñas y niños, que es para quienes nos están siguiendo desde casa en este Día de Noticias. ¿Alguna vez has escuchado o visto noticias que te hacen sentir cosas raras? El estómago te duele y no sabes qué hacer. ¿Eso que sientes es normal? Es la forma que tiene nuestro cuerpo para avisarnos que algo nos preocupa. En el mundo pasan cosas que no podemos controlar. Si alguna vez una noticia te deja inquieto, pensativo, tienes miedo o ganas de llorar, acércate al adulto que te cuida y platícale lo que sientes. Lo más importante es que recuerdes que existen instituciones y adultos que siempre cuidan de ti.
Los adultos nos encargamos. Y 11 niñas y niños, siempre será tu lugar seguro. Siete de la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios de Nuevo León, donde habló de los elementos que permiten mantener bajo control la inflación. También señala los avances en la reducción de la pobreza y el incremento al salario mínimo. Profundiza además en los detalles del Plan México. México mantendrá la atención humanitaria a las caravanas de personas migrantes que ingresen al país. Además, se van a fortalecer las acciones para combatir el tráfico de personas. El SAT informa que en 2025 revocó la autorización a 270 donatarias de un padrón de más de 10,000 organizaciones. Aclara que esto fue debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para recibir donativos deducibles de impuestos. El Senado de la República aprobó el ingreso temporal de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano. Esto forma parte de ejercicios de capacitación conjunta de cara a la Copa del Mundo. Un jurado de Nuevo México condena a la empresa Meta con una multa de $375 millones por no proteger a las infancias de la explotación sexual en redes sociales como Facebook e Instagram. Meta apelará la decisión. El Tribunal de Arbitraje Deportivo registró la apelación de Senegal, esto luego de ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones por el anfitrión, que es Marruecos. Bueno, mire, arrancó el trabajo del grupo interdisciplinario que instruyó a la presidenta Claudia Sheinbaum para determinar las causas del derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco. También van a realizar labores de limpieza y de recuperación de las zonas afectadas. Hasta ahora son 32 municipios y se han logrado recolectar más de 120 toneladas de residuos en el litoral del Golfo de México. Les contamos más. El grupo interdisciplinario integrado por 7 dependencias gubernamentales, entre ellas Pemex, la Secretaría de Energía y Semarnat, así como autoridades estatales y locales, informaron de 5 ejes para atender la presencia de hidrocarburos en las zonas costeras de Veracruz y Tabasco, tras el derrame de un barco privado. El primero, la limpieza en las playas continúa a través de la recolección manual, con barreras de contención y el uso de cordones para extraer el hidrocarburo. Hasta el momento van 128 toneladas de residuos recolectados en los más de 165 kilómetros del litoral del Golfo de México. Segundo, se ha apoyado a las comunidades pesqueras con más de 35 millones de pesos en servicio de salud, adquisición de artes de pesca y con combustible. También están analizando datos oceanográficos como las corrientes marinas, imágenes satelitales y el desplazamiento de los buques en el área con drones y aeronaves de la Armada de México para determinar la causa del derrame. Finalmente, la Profepa sigue supervisando los más de 32 municipios afectados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas, mientras que la ASEA ha hecho 11 recorridos en 6 municipios de Veracruz y solicitó información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos en el Golfo de México. En el comunicado también se destaca que la imagen difundida públicamente por una ONG es falsa, al ser una representación gráfica supuesta sobre un mapa base y no corresponde con imágenes satelitales. El 23 de marzo, Greenpeace difundió la imagen y subrayó que el derrame ya cubría 603 kilómetros de la línea de costa, lo que representaba, según sus datos, la totalidad del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México. Posteriormente, la publicación en X fue eliminada por Greenpeace. Por su parte, Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, visitó las playas de Santa Ana en Boca del Río. Estamos limpiando nuestras playas en Veracruz. Trazas de hidrocarburos en algunos sitios. La ciudadanía, las instituciones, las autoridades, estamos en un operativo de limpieza de playas para tener las condiciones ya en esta Semana Santa de recibir a los visitantes y a los vacacionistas.
Miren, en otros asuntos, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas actualizó ya el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación incluye la búsqueda individualizada por patrones de familia, en mar y otros cuerpos hídricos y los procesos de localización de personas. Este protocolo ayuda a organizar y planear las actividades de búsqueda, facilita también la coordinación entre diferentes instituciones, distribuye tareas y permite evaluar el trabajo realizado. Además, asegura que se respeten los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias durante todo el proceso. Se instruye que la búsqueda de personas debe ser inmediata y no puede condicionarse a plazo alguno, por lo que comisiones de búsqueda, fiscalías y corporaciones de seguridad deben iniciar acciones de búsqueda desde el momento en que se recibe un reporte, bajo un esquema de coordinación obligatoria. También este protocolo destaca la eliminación del concepto de persona no localizada y se reconoce el término de persona desaparecida, lo que implica que en toda denuncia deberá abrirse una carpeta de investigación y se deberán realizar acciones de búsqueda sin retrasos. Asimismo, se incorporan herramientas como la Plataforma Única de Identidad, la Alerta Nacional de Búsqueda y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Integrantes del colectivo Pena sin Culpa se manifestaron frente a la Suprema Corte. Están solicitando que se lleven a cabo audiencias y que sean públicas para analizar la figura de prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que permite enviar a prisión de manera automática a una persona acusada de delitos graves. Hablamos de secuestro, de homicidio doloso, de enriquecimiento ilícito, incluso violación, entre otros delitos. La solicitud busca que las más de 40,000 personas privadas de la libertad en el país bajo esta figura sean escuchadas. Entre quienes estuvieron en este activismo fue Israel Vallarta, pasó 20 años, recordemos, en prisión preventiva. También Daniel García Rodríguez estuvo 17 años sin sentencia alguna. Vamos a escuchar lo que dijo este último. Principalmente tiene la orden de eliminar la oficiosidad de la prisión preventiva en México. Es una circunstancia que víctimas que han sufrido el acoso de la prisión, aún sin haber estado sentenciados o aún sin haber tenido sentencia, pues hemos mantenido muchos años en prisión. Y miren, en otros asuntos, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, canceló los permisos para recibir donativos deducibles de impuestos a 270 organizaciones, esto debido a incumplimientos legales. María Fernández Chávez nos cuenta. El Servicio de Administración Tributaria informó que 270 donatarias de un padrón de 10,000 fueron revocadas para recibir contribuciones deducibles de impuestos sobre la renta. Esto de un padrón en 2025, y aclaró que llegaron a esa instancia por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley o no hacerlo en el plazo legal otorgado, pese a que todas recibieron derecho de audiencia. En esta situación de incumplimiento del artículo 82 cuáter de la ley de ISR, que considera causales de revocación, destacan: 1. Destinar su activo a fines distintos del objeto social por el que obtuvieron la autorización. 2. No expedir comprobante fiscal que ampare los donativos. 3. Incumplimiento a las obligaciones fiscales. Y justo en estado de incumplimiento a estas organizaciones, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas y Mexicanos Primero, así se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero. El SAT también aclaró que algunas de las organizaciones revocadas fueron autorizadas para realizar investigaciones científicas. Sin embargo, no presentaron el documento que acredita estos trabajos, y ese escrito, que debe ser emitido por una institución de gobierno, es un requisito indispensable. Entre otros puntos que aclaró el Servicio de Administración Tributaria, destaca que las donatarias autorizadas son aquellas organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con autorización de este servicio para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, es decir, que las personas donantes paguen menos contribuciones, y para recibir la autorización
que es un requisito indispensable, se requiere escritura constitutiva en la que el objeto social corresponda a lo establecido en la ley del ISR. También el Servicio de Administración Tributaria reiteró que todas las revocaciones siguen un procedimiento que permite a las donatarias corregir su situación y que únicamente las que estén fuera de la ley serán revocadas. Con información de María Fernanda Chávez del Río, 11 Noticias. ¿Cómo estás, Itzel Gómez Gurrola? Bienvenida, buenos días. Hola, Itzel. Muchas gracias, muy bien, pues muy contenta de estar aquí. Y bueno, hay que iniciar con el programa mexicano de Supercómputo, porque arrancó formalmente operaciones en Barcelona, España. Así lo anunció la Agencia de Transformación Digital. Su director, José Merino, publicó en redes que el centro se creó para correr análisis de interés público en tiempo récord. Estará en Barcelona, en tanto se construye en México Coatlicue, la supercomputadora más grande de América Latina. El programa mexicano buscará mejorar los sistemas de alerta temprana climática al afinar sus capacidades de información y predicción meteorológica. Gracias al apoyo de Barcelona Supercomputing Center, se analizará a gran velocidad millones de datos que han recopilado las estaciones meteorológicas desde 1950. Para comprenderlo mejor, la supercomputadora Maelstrom 5 de Barcelona realiza 314.000 billones de cálculos por segundo. Un proceso de semanas lo hace en horas. En la primera parte del programa mexicano se contemplan además proyectos para aduanas, agricultura e inteligencia artificial. En el arranque de estas operaciones estuvieron presentes el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, y el coordinador de inteligencia de datos de la Agencia de Transformación Digital, Bruce Lee, Javier Campos. La contaminación del aire puede alterar el ciclo menstrual de las mujeres. Gracias a la evidencia toxicológica que recabaron el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y la iniciativa Sensible City Lab, analizaron datos de más de 2 millones de ciclos menstruales entre 2016 y 2020 de casi 100.000 mujeres de ciudades de Estados Unidos, de Brasil y México. Examinaron cómo la exposición a las partículas contaminantes más pequeñas, son las PM2.5, se correlaciona con ciclos menstruales anormales. Este análisis reveló que la exposición a largo plazo a las partículas PM2.5 aumentaba el porcentaje de ciclos anormales, mientras que la exposición a corto plazo no mostró efectos significativos. Estos hallazgos resaltan los posibles impactos de la contaminación del aire en la salud reproductiva de las mujeres y también mencionan la necesidad de investigar más a fondo los mecanismos biológicos latentes. Los esfuerzos por preservar el lobo gris mexicano dieron resultados. Hace unas semanas, el zoológico de San Juan de Aragón recibió una nueva pareja reproductiva y ya hay buenas noticias. Los detalles con mi compañero Rafael Guadarrama. En el zoológico de San Juan de Aragón, al norte de la Ciudad de México, hay gran expectativa en el hábitat del lobo gris mexicano. Todo indica que la pareja seleccionada este año para procrear está en espera de cachorros. Acaban de haber cópulas, entonces eso pues ya nos da un aliento que efectivamente hicieron buen match, que vamos a esperar estos 63 días para la gestación de la hembra y tener cachorros. Entonces, pues estamos con los dedos cruzados, no sabemos cuántos cachorros. La camada en camino es parte del programa binacional México-Estados Unidos para la recuperación del lobo mexicano, un mamífero extinto de vida libre en los años 70 del siglo pasado, pero que gracias a este esfuerzo de reproducción y reintroducción, poco a poco vuelve a su hábitat, con muchos retos. En México ya hay una decena de ejemplares en vida libre y más de 300 en 24 instituciones zoológicas, como las de la Ciudad de México, donde reconocen sus bondades biológicas como depredadores y consumidores de pastos. Ellos consumen ciertos frutos y ciertas semillas que diseminan y eso hace, ahora se ha estudiado mucho, crea unos pastizales sanos
pastizales con mayores nutrientes. En espera de nuevos lobeznos, se promueve aquí la preservación de una especie extraordinaria. Si ustedes los ven, cuando ustedes los ven a los ojos, tienen una mirada muy penetrante, pero una mirada tan profunda que mucha gente se siente intimidada. Pero a mí en lo particular me gusta escucharlos aullar, es padrísimo. Son muy parecidos a nosotros en cuanto al grupo familiar. Para ellos el grupo familiar es lo más importante y el cuidado que hay de la manada completa es sumamente importante y es lo primordial para ellos. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes del primer meteoro esporádico. Esta es una estrella fugaz producida por un meteoroide que entra a la atmósfera terrestre de manera aleatoria. Fue captado por Citlalin-Tlamina, la red mexicana de meteoros del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas rocas espaciales solitarias pueden moverse a una velocidad de entre 12 y 72 kilómetros por segundo. Este es el equivalente a unos 43.260 kilómetros por hora. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó a su nuevo comité científico. En su mayoría son multimillonarios de la alta tecnología, pocos académicos y mujeres. Con una marcada inclinación hacia la inteligencia artificial y la computación cuántica, temas que su administración ha priorizado, el Consejo de Asesores Presidenciales sobre Ciencia y Tecnología podría tener hasta 24 integrantes. Trump ayer presentó a los primeros 13 miembros. Entre ellos se encuentran Mark Zuckerberg, dueño de Meta, Jensen Huang de Nvidia, Larry Ellison de Oracle, Sergey Brin de Google y Michael Dell de la empresa tecnológica que lleva su apellido. El único académico en activo es John Martinis de la Universidad de California en Santa Bárbara y quien compartió el Premio Nobel de Física en 2025 por su crucial contribución en computación cuántica. Las únicas dos mujeres son Lisa Su y Safra Katz, exdirectora ejecutiva y financiera de Oracle, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube. En comparación con el comité científico de Joe Biden, 2/3 de los 30 miembros pertenecían a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina y 14 eran mujeres. Hasta aquí la información de ciencia, Lupita. Oye, Itzel, interesante eso que nos compartías sobre la contaminación atmosférica y ahora la relación que están encontrando en el ciclo menstrual de determinadas mujeres, pero aún hace falta que todavía investiguen más. Sí, esto es una nueva evidencia porque ya sabíamos que estas partículas al ser tan pequeñas se les llama 2.5 porque miden 2.5 micrómetros y pues el grosor, como lo he comentado, el grosor del cabello mide alrededor de 50 micrómetros. Entonces, pues son muy pequeñas y tienen la capacidad de viajar muy fácilmente a través de las vías respiratorias y llegar hasta los alvéolos. Pero esta es una nueva evidencia también donde correlaciona pues la menstruación y también con perspectiva de género. Este es un ejemplo también de poner investigaciones que ponen padecimientos también que pueden llegar a tener implicaciones en la salud de la mujer. Y pues esta también investigación nos da pues un pie para que se puedan realizar más investigaciones al respecto y bueno, como sabemos la contaminación atmosférica sí daña la salud a corto y a largo plazo, entonces también hay que estar muy alertas cuando haya contingencias ambientales, pero también en nuestro celular podemos descargar la aplicación de calidad del aire a quienes estemos aquí en la Ciudad de México e ir monitoreando cómo está el aire y pues bueno, usar cubrebocas y tomar medidas que podemos hacer nosotros desde nuestra propia trinchera para también poder pues cuidar nuestra salud. Claro, que nos ayuden. ¿Cuántos contrastes hay en el mundo? México, por un lado, haciendo su tarea con la supercomputadora en Barcelona, apoyando pues todo esto que tiene que ver con la investigación, la ciencia, y por el otro vemos las políticas de Donald Trump que han castigado severamente pues a este sector y hoy con un consejo que, bueno, vamos a ver si da resultados. Ha habido mucha fuga de cerebros, mucha investigación, muchos proyectos cancelados, Harvard, universidades de prestigio en Estados Unidos inconformes con la política del presidente de Estados Unidos en esta materia, ¿no? Sí, de hecho, Lupita, comentarte que hay varias, bueno, la comunidad científica
América también está preocupada de que sigan los recortes en la investigación científica, como lo hemos visto también en instituciones, organizaciones y universidades, que también depende del recurso del gobierno de Estados Unidos, también ha sido recortado. Entonces, con este anuncio todavía hay mayor preocupación y todavía falta conocer cuáles y quiénes van a ser los restantes miembros de este comité. Y el alcance que pueda tener para ver si cambia un poco el tema y a cómo lo está manejando la administración Trump, ¿no? Sí, de hecho, pues es muy marcada también el interés que tiene Trump en tener estos temas sobre inteligencia artificial, el espacio, y está orientado más hacia los mercados, al tema financiero, el tema económico, y no tanto al desarrollo de la investigación, que eso también tiene sus implicaciones en la sociedad, incluso en la economía y pues en la salud también. Muy bien, gracias, pues Itzel. Muchas gracias, Itzel. Nos vemos pronto. pronto. Vámonos ahora con las recomendaciones de Álvaro Cueva para seguir en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se la están pasando? Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Tome nota porque no sabe usted qué buen menú. Vamos a iniciar este sábado 28 de marzo a las 22 horas con mi amadísimo programa Noche, Boleros y Son. Vamos a tener Liberace Vive, un tributo a Liberace con un invitado súper especial. ¿Y usted? Se la va a pasar bien porque se la va a pasar bien, ¿eh? Se lo garantizo. Domingo 29 de marzo, 20-30 horas, Identidad. Usted y yo sabemos que este es un programazazazo con el mejor conductor. Pero ¿qué tal que el tema va a ser el Panteón de San Fernando? Así o más perfecto. Lunes 30 de marzo. Apúntele porque es desde el lunes hasta el viernes, 19 horas, Semana Santa en Iztapalapa, historia de una promesa. Ahí le va. Estamos ante una serie documental que ya la quisieran en las mejores plataformas internacionales. Ha ganado cualquier cantidad de premios. Es buenísima lo que le sigue. Cuando la vea, su vida cambiará y entenderá por qué la Semana Santa en Iztapalapa es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. He dicho. Miércoles 1 de abril, 20-30 horas, el taller de Ita. ¡Qué aportación, qué programa, nonón! Porque es entretenimiento, es género, es mecánica. Si esto se hubiera hecho hace algunas décadas, tendríamos un México muy diferente. Tiene que verlo para creerlo. Miércoles 1 de abril, 20-30 horas, Semana Santa. ¿Puede haber un mejor acompañamiento que sacro y profano? El maestro Bernardo Barranco es único en toda la industria de la televisión mexicana porque no hace un programa de religión. Hace un concepto, un contenido donde a partir de la religión se dicen cosas muy serias, muy importantes. Y yo creo que en este 2026 hay que verlo, pero de principio a fin. Felicidades a todos los que hacen este programa porque son un orgullo de Canal 11. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú de esta semana? Buenísimo, ¿verdad? Bueno, pues fue de corazón a corazón. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenos días, Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Ingrid. Bienvenida. Hola, muy buenos días, compañeras. Pues empezamos esta madrugada. El presidente Donald Trump afirmó que Irán debe ponerse serio rápidamente, dijo, en las conversaciones con su país para terminar con la guerra en Asia Occidental. En su red Truth Social señaló que están militarmente aniquilados y sin posibilidad de recuperarse y agregó que no se necesita de la OTAN, que Estados Unidos no necesita de la OTAN. Hasta el momento, Irán ha rechazado estas declaraciones y ha negado tener negociaciones con Estados Unidos. También ha afirmado que continuará con los ataques debido a que, dice Irán, no aceptarán terminar con la guerra solo porque el gobierno de Donald Trump quiere iniciar estas conversaciones. El ejército estadounidense atacó una nueva lancha en aguas del Mar Caribe, asegurando, sin dar ninguna prueba, que transportaba drogas. En el ataque, el Comando Sur asesinó a 4 personas. Desde septiembre del 2025 suman más de 40 bombardeos en el Caribe y en el Pacífico, en los que han sido asesinadas más de 150 personas.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles han denunciado que estos ataques son ilegales, de acuerdo con el derecho internacional. Y mira, hace unos días le informábamos sobre Karim, un niño palestino de 1 año y medio de edad que fue torturado por soldados israelíes enfrente de su padre durante un interrogatorio. Los dos fueron detenidos por soldados y llevados a un punto de control cuando se encontraban caminando cerca de un campo de refugiados en la ciudad de Gaza. A Karim le quemaron el cuerpo con cigarrillos y le horadaron las piernas con clavos. La abuela de Jawad Abu Nassar relató a la agencia Tart Arabi que la detención de su nieto. Vimos en sus piernas marcas de tortura, marcas de lo que le hicieron los soldados israelíes. Los primeros 3 días fueron difíciles. No dormía, solo con calmantes, y si dormía, despertaba asustado. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que los soldados entregaron al niño a la Cruz Roja, unas 10 horas después de ser capturado. Los soldados entregaron a Karim envuelto en una manta metálica y al parecer dormido, por lo que inicialmente no se podían observar sus heridas. Sin embargo, aunque Karim fue entregado a su familia, su padre continúa preso en una cárcel israelí. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condena y considera la trata de personas africanas que fueron esclavizadas y el comercio transatlántico de esclavos como la injusticia más inhumana y persistente contra la humanidad. Fue aprobada con 123 votos a favor, incluyendo el voto de México, y 3 en contra, que fueron de Estados Unidos, Israel y Argentina. También hubo 52 abstenciones. El texto reconoce las profundas y duraderas consecuencias de los regímenes de esclavitud y colonialismo y subraya que las demandas de reparación a las víctimas son un paso concreto hacia las injusticias cometidas históricamente contra las personas africanas y las personas de ascendencia africana. Ghana, de donde fueron obligados a partir hacia América durante el siglo XVII, desde el siglo XV, los africanos esclavizados, consideró que la resolución de la ONU es una reclamación jurídica y una rendición de cuentas por los abusos cometidos por los europeos colonizadores. Para afirmar la verdad y buscar el camino hacia la regeneración y la justicia reparadora. La aprobación de esta resolución sirve de salvaguardia contra el olvido y también cuestiona la cicatriz duradera de la esclavitud. En África, al menos 13 millones de personas fueron víctimas de trata y esclavitud a lo largo de 300 años. México se mantiene firme en su respaldo a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su posición luego de que el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, anunciara que retiraba el respaldo de su país hacia Bachelet. Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en 2 ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo. En Chile, un grupo de exfuncionarios y exfuncionarias se deslindaron de la posición de José Antonio Kast e hicieron público su respaldo a Bachelet, con fuertes cuestionamientos a la definición tomada por el nuevo gobierno chileno. Exdiplomáticos como José Miguel Insunza consideraron a Michelle Bachelet como una fiel defensora de la política exterior multilateral, del respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Meta y YouTube perdieron 2 juicios en Estados Unidos. Los jurados afirmaron que las plataformas dañaron a infancias y adolescencias con su diseño adictivo. Un jurado de Nuevo México resolvió que Meta es culpable de no proteger a las infancias de la explotación sexual en redes sociales como Facebook e Instagram. La investigación
incluyó la creación de perfiles falsos en redes sociales por parte de los agentes de la Fiscalía Estatal para hacerse pasar como infancias. Muy poco tiempo después, comenzaron a recibir mensajes sexuales explícitos por parte de adultos. Además, el jurado revisó cientos de documentos, correos electrónicos e informes internos que le llevaron a concluir que la empresa no tiene mecanismos de seguridad para proteger a las infancias. La resolución incluye el pago de una indemnización de $375 millones, aunque Meta apelará a la decisión del jurado y se espera que el próximo mes se desarrolle una segunda parte del juicio. En otro caso, Meta y YouTube tendrán que pagar $3 millones de indemnización por crear adicción entre las personas usuarias. Esa fue la decisión de un jurado de Los Ángeles que deliberó a partir del caso de Kaylee G.M., que ahora tiene 20 años, pero que empezó a usar Internet a los 6. A los 11 años ya usaba YouTube, Snapchat y TikTok, que entonces se llamaba Musical.ly. Pasaba hasta 16 horas en redes sociales al día, y si sus padres le restringían el uso, tenía ataques de pánico. Su madre afirma que ahora no tiene memoria de largo plazo, tuvo depresión, ansiedad y sufrió dismorfia corporal. Hoy, su familia celebra el fallo judicial. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Hasta aquí la información internacional, Angélica Guadalupe. Brutal lo que se relata sobre este niño torturado, este bebé, porque realmente apenas está en camino a ser siquiera un infante, todavía es un bebé, Ingrid, pero de alguna manera también coincide con esto que ya advertía Francesca Albanese, esta relatora de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, de que Israel tiene licencia para torturar, incluso para poder matar, y lo preocupante es la inacción internacional. Sí, es una cosa verdaderamente preocupante porque el caso de este niño se ha ido dando a conocer conforme pasan los días, o sea, cada día sale un poco más de información y pues sí, o sea, los militares salen, entregan al niño como muy tranquilamente y se van y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y además, y yo creo que eso es también muy importante del informe de Francesca Albanese, ella hizo especial hincapié en la cuestión de los presos palestinos que se encuentran en Israel. No sabemos ni siquiera cuántos son, se habla de alrededor de 9,000 y muchos de ellos están en condiciones de tortura, están en condiciones de inanición, nunca pueden ver a sus familias, es decir, es una situación que parece más un campo de concentración incluso que una cárcel. Bueno, allí está ahora el papá de este niño sin que sepamos más información de su situación. Y además de cuántos pueden ser niños. Claro. Que estén ahí detenidos, ¿no? Sí, no se conoce, se supone que hay cientos, y digo se supone por los cálculos de las detenciones y demás, pero tampoco tenemos certeza exactamente de cuántos son y en dónde están. La cuestión es que hay casos documentados y testimonios de las personas que han sido liberadas en algún momento y que han sido víctimas precisamente de la tortura que se vive por parte del ejército israelí, tanto en las detenciones como ya en el confinamiento, las personas privadas de la libertad. Sabemos que Benjamín Netanyahu está acusado de crímenes de lesa humanidad y tampoco hay acción al respecto. Entonces, pues todo esto va de la mano. Y lo que queremos es no ver este tipo de imágenes porque realmente te duele ver a una criatura indefensa, un bebé, su abuela, quienes pudieron rescatarlo, la Cruz Roja Internacional, pues te relatan lo que es muy crudo, esta realidad es muy cruda y duele tremendamente. Entonces, pues sí, a seguirle la pista, hacer la condena internacional y esperar que los organismos que están encargados precisamente de ejecutar todas estas políticas en defensa de los derechos humanos miren y hagan algo, porque pues definitivamente estas historias que nosotros presentamos es únicamente con este afán, ¿no?, de documentar, de informar, de dar cuenta de lo que está pasando, pero la triste realidad es que poco se está haciendo al respecto, Ingrid. Y también cabe resaltar que tienen oportunidades a nivel internacional los organismos para hacer algo. La próxima semana va a ser la segunda lectura de un proyecto de ley que presentó el ala más derechista del gobierno de Benjamín Netanyahu, en donde el objetivo, precisamente en caso de que se apruebe esta ley, es declarar la pena de muerte para los presos palestinos que están en las cárceles israelíes en menos de 90 días, sin posibilidad de que incluso puedan apelar la decisión.
Entonces ya se le dio una primera lectura en el Parlamento la semana pasada, se aprobó, va a una segunda lectura la siguiente semana. En caso de que vuelva a pasar, sería una tercera y sería su aprobación. Entonces tienen todavía oportunidad de hacer algo los organismos internacionales, porque quienes están presos son personas como el padre de Karim, que únicamente iban caminando en Gaza, por su territorio, cuando fueron detenidos. Y además de impedir este exterminio que pretende Israel, porque ya también condenar a tanta gente a pena de muerte solo por, digamos, lo que a ellos les parece, pues también de qué nos está hablando. Incluso lo que está pasando también en el Caribe, Ingrid, nos dabas el reporte, ya es el ataque número 40 desde septiembre que se tiene documentado, y cuántas personas ya han fallecido, y también hay una acción que se puede ver a nivel internacional. Y además, cuando alguno de los presidentes se ha opuesto a ese tipo de cosas, por ejemplo Gustavo Petro, se le ha acusado de ser narcotraficante sin dar ninguna prueba. Es claramente una represalia por haber dicho que, oigan, no estamos de acuerdo con que asesinen a pescadores en el mar, ¿no? Bueno, qué mundo, qué cosas, en manos de quienes estamos. Pero bueno, hay que informar. Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Ingrid. Bueno, pues vámonos con otros temas. Mire, el Pleno del Senado aquí en nuestro país autorizó por mayoría de votos el ingreso temporal a territorio mexicano de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto a petición de la titular del Ejecutivo Federal. Su misión será participar en prácticas de adiestramiento como parte de la preparación para reaccionar ante cualquier contingencia y garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de Fútbol, que se inaugurará, como sabemos, en la Ciudad de México el próximo 11 de junio. Pues legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios coincidieron en que la presencia de las tropas estadounidenses en México no es violatoria de la soberanía nacional. Se trata de capacitar mejor a nuestras fuerzas, de perfeccionar técnicas, de intercambiar información, de ensayar escenarios complejos y sobre todo de garantizar que México esté preparado para proteger a su población y su territorio. Cooperación sí, subordinación no. Las prácticas militares entre elementos de Estados Unidos y de México se realizarán del 3 de abril al 1 de mayo en sedes como los aeropuertos internacional de Toluca, también en el Benito Juárez de aquí de la Ciudad de México, entre otros lugares. Las tropas extranjeras llegarán a México con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave tipo Hércules, perteneciente a la Fuerza Aérea de esa nación. El dictamen avalado por el Senado fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Vamos con este tema que tiene que ver con las negociaciones México-Estados Unidos, el TEMEC. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo con integrantes de la industria de la transformación en Nuevo León. Habló de todas estas condiciones que han permitido, a pesar de las circunstancias internacionales, mantener en el caso de México bajo control la inflación. ¿Qué ha ocurrido en otros países del mundo? Aun cuando este mes la inflación subió un poco, pero en realidad es por fruta y verdura, entre otras cosas es estacional, más una helada que tuvo Florida, que demanda más de otros lugares. Todos nuestros análisis plantean que la inflación está controlada, tenemos un buen sistema financiero en el país y hay estabilidad económica. Ante empresarios neoleoneses destacó los avances en la reducción de la pobreza, el incremento al mínimo y profundizó en los detalles del Plan México, la estrategia que se enfoca a fortalecer las cadenas productivas nacionales para impulsar la competitividad, el desarrollo industrial del país y la fortaleza que también actualmente tiene nuestra moneda. El peso es la moneda mejor evaluada de todas las monedas del mundo el día de ayer. Tuvo mucho mayor precisión. Claro, los exportadores siempre dicen ojalá fuera más, pero habla de una estabilidad económica del país y confianza en México. Confianza que también fue respaldada por los empresarios de Nuevo León, donde también se abordó el tema del TEMEC por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, las negociaciones con el vecino país. Durante esta toma de protesta, el Consejo Directivo de CAINTRA Nuevo León, hay un periodo que viene por delante hasta el 2027, presidido por Jorge Santos, quien asume su segundo periodo al frente de este organismo empresarial.
Bueno, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que los aranceles impuestos a productos provenientes de países asiáticos con los que México no tiene tratado comercial, como calzado, textiles y acero, son una medida para poner piso parejo de competencia a empresas mexicanas. Aseguró que México no actúa contra China ni ningún otro país. Esto luego de que China considerara que los gravámenes mexicanos que entraron en vigor el pasado 1 de enero constituyen una barrera al comercio y la inversión. Nos vamos a Palacio Nacional, inicia la conferencia. Regresamos al estudio de 11 Noticias para hablar de lo que ocurrió en el Pleno del Senado, este minuto de silencio en memoria de las maestras Tatiana Madrigal Bedoya y María del Rosario Sagredo. Perdieron la vida en una preparatoria en Michoacán, víctimas de feminicidio. En el estado de Michoacán, de Ocampo, han fallecido violentamente, presuntamente por la acción de una adolescente, las profesoras Tatiana Madrigal Bedoya y María del Rosario Sagredo. Extendemos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos, deseándoles pronta resignación y la investigación. Bueno, eso en el Senado. En tanto, en San Lázaro se puso fin ya a las llamadas pensiones doradas, con las que exfuncionarios de organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro se llevaban hasta $1 millón al mes. Luis Valdés nos cuenta. Se acabaron las pensiones doradas en la administración pública, esas que se otorgaron en los gobiernos del PAN y del PRI y que costaron miles de millones de pesos al país. La Cámara de Diputados fijó en $70,000 las jubilaciones y pensiones de ex personal de confianza que dirigió organismos como Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro o el Banco de México. No nos vamos a cansar de decir que la reforma al artículo 27 constitucional no elimina derechos, no vulnera conquistas laborales, sino por el contrario, fortalece el sistema de pensiones al hacerlo más justo, más sostenible y constitucionalmente coherente. No está dirigido contra las y los trabajadores de México. No va en contra de quienes han construido su retiro con años de esfuerzo, disciplina y de servicio. Sí va contra los privilegios ofensivos de una minoría que durante mucho tiempo vivió al amparo de esquemas desproporcionados. Privilegios que el PAN y PRI defendieron con argumentos como que se trata de retroactividad o hasta simulación. A ver, esto no es justicia, esto es simulación. Y perdón, pero un gobierno hipócrita y mentiroso como el que tenemos no puede seguir siendo un gobierno legítimo. Van a pasar a la historia como los que traicionaron a los propios trabajadores. Que se vulnera el principio de retroactividad de la ley. Porque aunque el discurso oficial intente maquillarlo y maniacarlo, la realidad es que esta reforma impacta derechos ya adquiridos de los trabajadores. Lo intentaron hasta con un fracasado portazo de personas jubiladas, pero nada les funcionó y el proyecto presidencial fue aprobado. Ahora va a los congresos estatales para su aval y posterior entrada en vigor. 11 Noticias, Luis Valdés. Otros temas: agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, detuvieron a Olga Gómez Funk, es esposa del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, procesado en México como probable responsable de delitos de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la ficha de arresto de ICE, Berta Olga fue detenida y puesta de inmediato bajo custodia del Centro de Procesamiento del Paso, en Texas. Ahí se va a definir eventualmente si será o no entregada a México. Recordemos que en 2020 la esposa del ex gobernador de Chihuahua, bajo las siglas del PRI, tramitó un amparo para evitar su arresto con fines de extradición contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el amparo entonces le fue negado. Para el 25 de agosto de ese mismo año, un juez de control de Chihuahua ordenó la aprehensión de la esposa del ex mandatario estatal. En la ficha no se especifica si la detención obedece a irregularidades migratorias o a una solicitud de la Fiscalía General de la República.
Bueno, vámonos ahora con un resumen para finalizar este espacio. Mire, la Cámara de Diputadas y Diputados recibió a las 3 de la mañana con 45 minutos la minuta del Plan B de la reforma electoral. Esto posterior a que en el Senado fuera aprobado el documento por mayoría de votos. El dictamen se turnó ya a la Comisión de Puntos Constitucionales de ahí de la Cámara de Diputadas y Diputados y se citó a sesión para el próximo 7 de abril. La Cámara de Diputadas y Diputados fijó en un tope máximo de 70,000 pesos mensuales las jubilaciones y pensiones de ex personal de confianza que dirigió organismos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza y también el Banco de México. Con ello se pone fin a las llamadas pensiones doradas que llegaban hasta 1 millón de pesos al mes. Hace unos momentos el Gobierno de México presentó un paquete de apoyo a la industria de transporte pesado. Es una iniciativa enfocada en vehículos pesados, donde se van a dar incentivos fiscales del Plan México, esquema de garantías, nueva norma oficial mexicana sobre dispositivos de seguridad y mejores precios para la compra de estas unidades. El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía. Más del 80%, y lo comentaba el secretario, de las mercancías y millones de personas se movilizan a lo largo de nuestro país con nuestros productos. Víctimas colaterales del delito de feminicidio y organizaciones civiles pidieron que se incluya su participación en la iniciativa de ley contra este delito. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos el 3 de enero, comparecen este jueves ante una corte de Nueva York. A las afueras del tribunal ya se registra una manifestación que exige la libertad de ambos. Inició la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas. En esta ocasión habrá 22 peloteros mexicanos en los diferentes equipos de la Gran Carpa. Bueno, pues ya nos vamos. Queremos agradecer a quienes nos sintonizaron a través de redes sociales, Zumpahuacán, también en Toluca, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el Estado de México. Muchas gracias en León, Guanajuato y en Zimapán, Hidalgo, también en Matamoros, Tamaulipas. Gracias. Gracias a quienes nos siguieron en Radio IPN, gracias a Lía Vadillo y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente jueves. Buenos días.